Esta mañana de viernes, ya saben que los viernes aquí en Hoy por Hoy es día de Juanjo Millas y es día también para que Juanjo aborde, profundice en temas que son de tu interés, Juanjo, pero que a veces nos resultan un poco raros, ¿no? En el caso de hoy, hipotecas multidivisa. Sí, esto es una cosa que yo no podía imaginar que existiera. Me la encontré el domingo en el País. En un artículo, en un reportaje titulado "Esta casa en Yenes es una ruina". Exacto, de Inmaculada de la Vega, por cierto. Era una excelente crónica. Y claro, yo me quedé asombrado porque después de las precedentes pensamos que no íbamos a poder ver más cosas que demostraran que los bancos son lugares peligrosísimos para el ser humano. Es decir, cada vez que uno entra en el banco se lo tiene que pensar dos veces porque sabe cómo entra pero no sabe cómo sale. El caso es que lo que venía a decir este reportaje es que durante un tiempo hubo gente a la que concedieron hipotecas en España, en moneda, en yenes, que es la moneda de Japón, o en francos suizos, porque por lo visto, según les decían en el banco, esto resultaba mucho más económico, es decir, pagabas a lo mejor el equivalente a 300 euros menos por la hipoteca. Pero resulta que esas monedas se devaluaron, o algo así, quiero yo entender. Sí, que eran operaciones que entrañaban una dificultad un riesgo enorme. Un riesgo enorme, porque dependían de una fluctuación de las monedas, que ya me dirás lo que sabemos tú y yo de la fluctuación de las monedas. Y entonces, una hipoteca de 200.000 euros, en equivalente a 200.000 euros en yenes, se convirtió de repente en casi 400.000 en suizos. Y entonces, claro, hay una cantidad de gente que están un poco como los de las preferentes, ahora en su día, que estaban ocultos por ahí hasta que salieron, y ahora resulta que hay miles de personas que están afectadas por esto. Se calcula que 65.000 personas sencillas en país. Que fueron al banco, que ya me dirás lo que entendían de divisas, lo que entendemos de divisas la mayoría de las personas, y que seguramente les hicieron una hipoteca de estas basura que luego envuelven, empaquetan con otros productos y nos venden por allí. A ver, Fernando nos va a dar su testimonio. Fernando Agüero, hola, buenos días. Hola, buenos días. Usted es policía municipal en Villaverde. Sí. Y contrató una de estas hipotecas. Sí, sí. ¿Con qué moneda lo hizo? En un principio lo hice con francos suizos y luego me aconsejaron cambiarme a yenes. Y la tengo en yenes ahora. ¿Y por qué apostó? ¿Por qué no firmó una hipoteca de las tradicionales, de las normales? Bueno, pues yo cuando fui allí y me entrevisté con el director del banco, él fue muy gráfico. Me hizo un rectángulo en el cual me dividió el rectángulo en dos partes, una muy pequeñita y otra muy grande. Y me dijo, mira, la parte pequeña es la de capital que pagarías con una hipoteca normal. La parte grande serían los intereses que pagarías con una hipoteca normal. Me giró el papel y me lo puso al revés y me dijo, ¿me ves? Con nosotros, con la hipoteca en yenes o en francos suizos, lo que harás es pagar esta parte grande de capital y esta parte pequeñita de yenes. Y... ¿De intereses? Efectivamente, de intereses, perdón. ¿Y le habló de los riesgos? ¿Le contó el peligro que corría si se depreciaba el euro? Nada, ninguno. A mí lo único que me dijo, que yo me tranquilizara y que con ese rectángulo que él me había dibujado, que me había demostrado que la parte pequeña de intereses, pues que realmente si yo pedía la cantidad que fuera, el interés iba a ser tan pequeñito que prácticamente total, no comportaba ningún riesgo. ¿La hipoteca de cuánto era? Bien, yo pedí en su día 410.000, a día de hoy debo 440.000. ¿Después de haber pagado? Después de haber pagado casi 110.000 euros. Qué bárbaro. ¿Y teme perder su casa, Fernando? Temo perder las dos casas. Pero una cosa, yo he leído que una de las cosas que decían es, bueno, tú no te apures además, porque si algo va mal, lo cambiamos inmediatamente a euros. Claro, a ti veo que te la cambiaron de francos suizos a yenes cuando las cosas iban mal, pero no te la cambiaron a euros cuando las cosas iban peor. Efectivamente, a mí lo que con una particularidad, que cuando estaban francos suizos tuve que firmar que me hacía cargo de toda la deuda para poderme pasarme a yenes. Y a mí la posibilidad de irme a euros no me la han ofrecido nunca. Ya. ¿Y tú en algún momento has entendido por qué pasa lo que pasa?
Yo realmente yo no lo entiendo nada. No esto. lo entiendo. No lo entiendo porque no entiendo que después de 7 años sin dejar de pagar ninguna cuota, pidiendo dinero a mis suegros, a mis padres, pagando letras de 2.200 euros al mes. Que la más barata pues ha podido ser 1.500 euros y de ahí en adelante 1.800, 2.000 muchos meses, y que habiendo pagado 110.000 euros todavía deban más dinero. Yo es que no lo entiendo. A tu lado, Fernando, Miguel Ángel Contreras. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. Y Miguel Ángel, tu testimonio es bastante parecido a lo que cuenta Fernando, ¿no? Sí, mi También testimonio tú. es bastante parecido. De hecho, a mí no me hicieron un rectángulo, sino que me hicieron un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo. Claro, y me dijeron, vamos a ver, con una hipoteca convencional, tu letra sería aproximadamente de 1.800 euros, si la contratas en francos suizos sería de unos 1.600, y si la contratas en yenes japoneses sería de unos 1.450 euros. Y yo pregunté, bueno, pues quiero la de yenes japoneses, claro, ¿dónde está el riesgo? Y me dijeron, el único riesgo que hay es que pueda moverse el yen japonés y que en lugar de 1.450 pues pagues 1.500, 1.600, pero en el momento que te empieza a subir la letra, tú no te preocupes, que te avisamos y te cambiamos a euros y así se te queda una letra como si hubieras empezado en euros, sin mayor riesgo ni mayor complicación. O sea, yo lo único que intentaba era, pues como intentamos todos, pagar la barra de pan un poquito más económica para llegar a fin de mes, o el litro de gasolina un poco más económico, Claro, ni más ni menos. Estas dos personas que yo tengo al lado, Gemma, te aseguro que no tienen aspecto de tiburones financieros para nada, ¿no? Y claro, yo todavía no he acabado de entender, porque es difícil de entender qué es lo que pasa. Yo sé que una de las monedas se devalúa y ya está. Pero dicen que estas hipotecas multidivisas están derivadas, están vinculadas a un derivado. ¿Vosotros sabéis qué quiere decir esto? Yo no, yo ahí me pierdo. Yo tampoco. Absolutamente. A ver si Patricia Suárez nos lo puede aclarar. Patricia, hola, buenos días. Hola, buenos días, Gemma. Tú eres licenciada en filología alemana. Yo soy, sí. Y en el año 2009 decides crear una asociación para defender a los afectados por permutas y derivados financieros. Efectivamente. ¿Le puedes contar a Juanjo Millas y a mí, por favor, qué es eso de los derivados financieros? Vamos a ver, un derivado es un producto complejo, lo define así la Ley de Mercado de Valores y está así recogido en la CNMV. La realidad es que estas personas lo que hacen cuando contratan una hipoteca multidivisa es indexar toda su deuda. ¿Qué significa indexar? Pues transformar su deuda de euros a otra moneda. En Islandia las llaman hipotecas indexadas y las ¿no? han prohibido. Están prohibidas. También las han prohibido en Hungría, porque son hipotecas en las que el hipotecado está jugando contra el mercado, está invirtiendo todo su patrimonio, que además lo garantizan con su casa en otra moneda. ¿Qué sucede? Que cuando el euro, que es la moneda en la que ellos realmente ganan su dinero y es con la que pueden pagar la hipoteca, se deprecia frente a la otra moneda, la hipoteca crece y casi se podría decir ilimitadamente. Es cuando se deprecia la Cuando se moneda de tu deprecia país. el euro frente a la moneda en la que tú estás hipotecado. Ya. Que, yo a mí me gustaría decir un par de cosas. La primera, estas personas, como bien está diciendo Juanjo, no son brokers, no son especuladores, son personas que han querido tener una hipoteca más barata, no son listillos. Han ido al mercado y han buscado una hipoteca, pues como cuando buscamos que tengamos un diferencial más bajo. El banco tiene una obligación de informar de todos los riesgos. No puede contar solamente la mitad de la película. No nos puede enseñar la mitad de la foto y la otra mitad no pero enseñarla. además es que no es que enseñen la mitad de la foto, es que mienten porque dicen no pasa nada, porque si sube 50 euros, que es el máximo riesgo, cambiamos a euros enseguida, ¿no? La mayoría de las personas que contrataron estas hipotecas de manera masiva fue en 2007-2008, cuando ya había previsiones, y esto sí que es un dato que tiene el banco, previsiones de depreciación del euro, de bajada del Euribor. Esta crisis en la que hemos entrado ya se preveía, lo preveían los mercados. La mayoría de la gente, cuando viene a vernos a la asociación, lo que nos dice es, no, es que el primer mes vi que mi hipoteca tenía 10.000 euros más. Y pensé, me cambio, fui al banco y me dijeron, no, Aguanta. espérate. El segundo ya debía 20.000 y al tercer mes ya debía 50.000 euros. Entonces ya volverme a euros era asumir una pérdida tan grande que cuando el banco me dice aguanta, pues le vuelvo a creer. Sí. Patricia, Juanjo, cuando hemos empezado a plantear este tema, enseguida ha llamado Joaquín desde Bilbao, que es empleado de banca
y que quería matizar algo de lo que estamos diciendo, o al menos dar otra versión. Joaquín, hola, buenos días. Buenos días, Gemma. Adelante, Joaquín, le escuchamos. Vamos a ver, yo soy ex empleado de banca. Ex He empleado. sido además durante muchos años miembro de un sindicato profesional. Sí. Yo quiero aclarar que esto de las hipotecas multidivisas no es un invento moderno ni nada de esto. Yo en el año 90 ya comercializábamos estas hipotecas, que posteriormente en la entidad en la que yo trabajaba se retiraron, se prohibieron, porque empezaban a dar problemas, pero no es porque estuvieran mal explicadas. Las hipotecas multidivisa es un producto que evidentemente cuando alguien las compre, se le venden a alguien, se le explica. En la banca tenemos la mala fama, nos han echado culpa a los empleados de banca de que nunca explicamos nada. Hombre, las preferentes las explicaste muy bien. Mira, pero Juanjo, deja que hable Joaquín. Porque no me dejaste hablar. Tenemos la mala fama de que nunca explicamos nada. Pero es casualidad que únicamente no explicamos nada cuando a alguien le van mal las cosas. Cuando van bien resulta que sí explicamos todo. Cuando alguien compra un producto tan barato, tiene que saber que hay riesgos. Y la gente lo pregunta. No tiene que saberlo, tienen ustedes que decirlo, perdón. Perdón, y lo decimos. Por Lo escrito. digo yo, que he comercializado muchas, y Por estoy jubilado escrito. de muchos años, o de hace unos años, y las he vendido. Y mis clientes compraban en yenes y compraban en francos suizos. Y no es cierto que no se les contara. Y no es cierto que no lo pusiera en las escrituras. Y cuando un señor va a un notario, se supone, y le lee el notario y le dice, mire usted, si cuando usted el yen se devalúe y los intereses que estaban, tengo usted en cuenta, mira, Eso no viene en ninguna escritura, Ni los eso hay que notarios lo dejarlo deciden. bien claro. Eso no viene en ninguna de las más de 500 escrituras que nosotros hemos leído. Bueno, pues yo le puedo decir que las más de 50 que yo hice en su día las tenían todas, y los notarios explican cosas, porque es que Los notarios Eso no no lo saben explican. nada de Si los divisas. notarios no las conocen. Los notarios dan pero fe, que no saben nada de divisas, pero no. saben de derecho y saben No, leer. pero los notarios dan fe de lo que se está firmando en ese momento. Los notarios explican, Un dicen, mire notario usted, no aquí puede corre explicar usted un riesgo que no conoce. Por un riesgo. Pero vamos, nosotros lo explicábamos los empleados de banca. Y cuando un señor coge una hipoteca y dice, oiga, es que voy a pagar de interés, como pasaba con el yen, el 1%, cuando los intereses en España estaban al 9,5 y al 10, pues claro que le interesaba, y se le explicaba perfectamente. Y yo he cambiado hipotecas luego, entonces eran pesetas todavía, cuando en la primera crisis del yen, y no ha habido ningún problema. Es decir, ¿Y que usted yo por qué entiendo cree la que gente, ahora hay un cuando le salen mal las problema? cosas, ¿Usted por qué cree que ahora hay Joaquín, ¿y por qué? 100.000 personas quejándose? ¿Porque quieren? Pues yo creo que porque todos somos muy listos. Y cuando Claro, nos va mal, claro, eso es. Claro, claro. Mira, decimos, quieren- qué buen, qué chulo Miguel he comprado, Ángel- y cuando me va mal es que me han engañado. Miguel Ángel quiere hay de intervenir, todo. Yo no digo, y Fernando no voy a decir también. que no haya habido algún empleado de banca que lo haya vendido mal, pero meternos a todos los empleados de banca. No, que somos mire, unos yo desde la trabajadores, asociación- pero entiende, engañando a todo el Patricia, personal. pero Oiga, entiende- no, mire usted, los empleados de banca son unos trabajadores No. estupendos, muy profesionales. Y además, mire, yo que le voy a no decir una hacemos nunca cosa. esas chapuzas. Desde nuestra asociación No, defendemos sobre todo que los empleados de banca probablemente sean los primeros que no sabían. Eso es lo primero. Y lo segundo, defendemos un código Otro deontológico error, es como si yo que digo le que usted, permitan como a licenciada en ustedes filología alemana, no sabe colocar decir productos ni Guten Tag. a sabiendas de que no son buenos para sus Eso de poner clientes. siempre poner en Tenemos juicio. cientos- El empleado de banca es tenemos- un ladrón, o si no, es un inútil. Tenemos o si no, es un ignorante, pues me parece fatal, perdón, francamente. Sí, tenemos señor. cientos de testimonios de cómo se vendieron las preferentes, y creo y Oye, Miguel eso de Ángel las quiere preferentes también habría mucho que Miguel hablar, Ángel Sí, yo quiere- quería, Joaquín, yo quería, si nos deja Joaquín, el vamos a señor. poner, Porque en Joaquín. los preferentes ha habido Sí. un tema quizá de presión a los empleados, ya ha sido otros años diferentes. Yo prefiero que no nos vayamos al tema de las No, preferencias, pero- porque si no Bueno. liaremos los temas. Miguel Joaquín, Ángel quiere intervenir. Con le permiso, hablan un momento soy los Miguel. dos invitados del estudio. Miguel Ángel, Efectivamente. adelante. Ha habido una campaña masiva de comercialización de este tipo de hipotecas en colectivos tales como la Policía Municipal, los bomberos, los barrenderos de Guadalajara, y etcétera, etcétera. El hecho de decir que tenemos una cultura financiera que nos permita entender el riesgo de esta hipoteca es una auténtica mentira. Mire usted, si a mí me hubieran explicado cuando firmé la hipoteca que yo lo que estaba haciendo era jugar con mi casa en bolsa, jamás lo habría hecho porque no estoy tan loco como para ello. Para jugar con mi casa en bolsa, con la casa de mis hijas, con la casa de mi mujer, con el patrimonio que he tardado toda mi vida en construir. ¿Cómo voy a meter yo 300.000 euros en bolsa y entender que si la bolsa va mal pierdo mi casa? Eso es una locura absoluta. Si a mí me hubieran dicho eso, yo jamás hubiera contratado esta hipoteca. Si es que es de sentido común. Entonces, que me vengan a decir que me han explicado los riesgos es una auténtica mentira. Bueno, Y Fernando también quería intervenir. Fernando. pero no es la experiencia que yo tengo, Sí, claro. bueno, yo a mí lo que me gustaría decirle a este señor de Bilbao, que me hubiera gustado que hubiera trabajado aquí en Madrid y que hubiera estado en Bankinter ese día, me lo hubiera explicado No se va a como decir cómo usted, yo perdone, trabajaba
No, pero me hubiera gustado que me lo hubiera explicado usted cómo lo... Y antes en otros bancos. Bien, vale. Bueno. Me hubiera gustado que me lo hubiera explicado usted. Pues sí. Y seguramente no hubiera cogido la hipoteca multidivisa. Si me lo hubiera explicado usted. Lo hubiera explicado bien, o le hubiera explicado bien que efectivamente se podía cambiar a euros. Luego hay que estar pendiente del tema cuando uno le sube. ¿Y de qué sirve cambiar a euros cuando resulta que tu deuda de en 2 meses ha subido 50.000 euros? ¿De qué sirve eso? No sirve para nada. Estoy de acuerdo, hay que explicarlo. Y yo cómo tengo capacidad para hacerlo en su momento si no sé nada del mercado financiero. No tengo ninguna capacidad, por lo tanto, el banco está cometiendo conmigo. Tiene que explicar el banco. Pues, en eso estamos de acuerdo. Ahí estamos. Ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero vamos, yo mi queja es que parece que todos los empleados de banca vamos engañando a la gente. Y no es verdad, la mayoría de los empleados de banca han explicado las cosas. Pero nos han vendido un producto que no era adecuado a nuestras características. Joaquín, le agradezco mucho, le agradezco su llamada, de verdad. Gracias, Joaquín de Bilbao. Buenos días. Buenos días. Sí, Patricia, te quiero preguntar, ¿qué dicen los jueces? Pues mira, los jueces al principio les parecía un producto bastante complejo y estábamos un poco ganando 50-50, mitad y mitad. Ahora poco a poco han sucedido cosas. ¿Qué ha sucedido? Pues que el Tribunal de Justicia Europeo ha declarado la nulidad de las escrituras de hipotecas multidivisa en Hungría. A partir de ahí ellos se sienten bastante vinculados. También tenemos un Tribunal Supremo que nos ha dictado una magnífica sentencia sobre las cláusulas suelo, que recordemos que una cláusula suelo también es una escritura que está firmada ante notario. Y ha declarado la nulidad de ese clausulado. Yo a veces me pregunto, si se declara la nulidad de una cláusula suelo, que más o menos todos podemos entender, ¿cómo no se va a declarar la nulidad de las hipotecas multidivisa? Los jueces nos están dando la razón y desde aquí además hago un agradecimiento encarecido a la justicia en este país, porque realmente cuando el Banco de España no funciona, cuando la CNMV no funciona, lo único que le queda a todos los afectados es ir a la justicia, y a pesar de las tasas y a pesar de tener que pagar abogados y procurador. Pero afortunadamente los jueces siguen ahí y yo lo tengo que decir porque es de agradecer. Es verdad, decías, Miguel, que hubo colectivos especialmente castigados, por ejemplo, en la Policía Municipal, por alguna razón se introdujeron allí. Sí, bueno, yo allí en concreto en las unidades de policía aparecieron carteles y en los tablones de anuncios y en los pases de lista del producto, de las excelencias del producto, y bueno, y hay muchos policías, muchos bomberos e incluso, según tengo entendido, pilotos de Iberia y demás. ¿Y de qué banco concretamente era el que teníais la publicidad allí? Bankinter. ¿Y el tuyo cuál fue, Miguel? Bankinter también. Sí, yo también tengo que decir que a mí Bankinter me coló un clip. Yo también estoy aquí. ¿Qué es un clip, Patricia? Un clip el clip Bankinter es un derivado financiero, ¿cómo no? Ellos, en 2007-2008, los bancos hicieron dos cosas. Sabían que los tipos de interés iban a bajar y ellos no podían dejar de percibir ese dinero, esos tipos de interés que estaban al 4, al 5. Entonces, todas las nuevas hipotecas que se contrataban les colocaban una cláusula suelo. Los que ya teníamos para ese entonces hipoteca nos fueron llamando y nos fueron diciendo que nos daban un seguro de tipos de interés, que los tipos de interés estaban subiendo, que el banco estaba preocupado porque no pudiésemos pagar la hipoteca y nos ofrecía este seguro de tipo de interés para fijar el tipo de interés en un 4, en un 5. Nos decían, a partir del 4 tú ya no pagas. Pero claro, una vez más no nos contaron la otra mitad. Yeah. Si baja, tienes que pagar la diferencia. Yeah. 13.000 euros me costó la broma, pero tengo que decir que he ganado y que en diciembre precisamente recuperé mi dinero. Patricia, todo esto habrá servido para... esto es lo que me convirtió, efectivamente. En defensora de los afectados. Sí. Pero todo esto habrá servido, Patricia, para que cuando entremos en una entidad bancaria y nos ofrezcan un producto, no lo firmemos sin antes haber estudiado todas las condiciones casi de la prácticamente hipoteca. Habría que ir con un abogado, Gemma. Es que lo que no hay derecho en este país es que se nos diga que tenemos que tener cultura financiera. Oiga, yo cuando voy al hospital no tengo cultura en medicina. Claro. Del otro lado hay un profesional que va a hacer lo mejor por mí. Entonces, esa confianza, yo desde aquí le lanzo un mensaje a las entidades financieras de este país. Recuperen ustedes nuestra confianza. Vuelvan a ser profesionales. Denos a nosotros lo que necesitamos. Yo vengo por una hipoteca y usted estudia mi solvencia, mis conocimientos y me dicen, pues mira, de todas las hipotecas que tengo, te ofrezco esas 3 y tú eliges. Claro. Pero no me arruine, no mate a su cliente. Patricia Suárez, déjame que lea unos mensajes. Carlas Peña, ¿qué están diciendo los oyentes? Pues mira, dice, ¿no os parece raro
que alguien pida 410.000 euros para comprar 2 casas, quizá es que todos nos volvimos locos. O, por ejemplo, si eres broker... Espera, que esto No, pero eso alude es directamente una- a sí, nuestro a uno de nuestros invitado, a ti, ¿no, invitados, Fernando? Sí, bueno, es que no es así. Yo tenía una vivienda que me quedaban 2 millones o 3 millones de pesetas, hablo ya de pesetas, por pagar. Pues quise irme a mi barrio de toda la vida, buscamos una vivienda y solicitamos el crédito, e incluso el banco me dio dinero para que yo cancelara esa hipoteca que yo debía, esos 2 o 3 millones de pesetas que debía en el piso de Leganés en el que vivía, para ponerla como aval. O sea, es decir, yo no me compré 2 casas, yo con una casa que tenía, pues quise pues darle mayor calidad a mi familia. Y el banco te Más obligó a mensajes. avalar con esa segunda casa. Claro, no, ¿Es así? si no, no había manera. ¿Más o sea, mensajes? También nos dicen, si eres broker, no harías una operación hipotecaria en divisas a 30 años. Es contraria a la naturaleza de la propia divisa. Bueno, lo dejamos aquí. Patricia Suárez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gemma. por Soy haber muy fan estado. tuya. Estoy encantada, aunque seas del otro lado del micrófono, estoy encantada de estar contigo. Muy bien, Patricia, gracias. Y mucha suerte a Y vosotros. Fernando, y- Miguel Ángel, muchísimas Muchísimas gracias. Únicamente decir que tenemos una plataforma de afectados en Facebook y tenemos una página web. Cualquier persona que nos busque en Internet nos va a encontrar. Es la Gracias. plataforma 26E. Muchas gracias. Gracias a los dos por venir. gracias. Bueno, Gemma, ¿qué tal?